Hola, buenos días. Buenos días a todos los compañeros que estáis conectados a través de Zoom. Mi nombre es María Varela, trabajo en cáncer hepático aquí en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, y quiero presentaros a mis compañeras en el coloquio. Por un lado, la doctora Carmen Bernardo, que es miembro del equipo de cirugía hepatobiliar y pancreática del hospital, y por otro lado, la doctora Susana San Martino, que es radióloga intervencionista también aquí en el hospital. Entre las tres vamos a discutir un poco cómo es la situación actual del carcinoma hepatocelular y hemos titulado este coloquio Avances en el carcinoma hepatocelular, cómo prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. Primero haré una pequeña introducción para poner en contexto esta enfermedad. Como sabéis, el carcinoma hepatocelular es la neoplasia primaria hepática más frecuente, es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial y sigue teniendo una alta mortalidad. España es un territorio con una incidencia media baja, unos 12-15 casos por 100.000 habitantes año, y en Asturias diagnosticamos unos 150 casos al año. De manera que, aunque a nivel global son mucho más frecuentes otros tumores, pues en España el cáncer hepático, con los registros que tenemos, ocupa un 3% de todos los cánceres que se diagnostican anualmente, es responsable de más del 5% de la mortalidad. Es decir, que sigue siendo un cáncer que sigue teniendo una alta mortalidad. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de padecer cáncer hepático y debido a los factores de riesgo es mucho más frecuente en varones, como todos conocéis. Entonces, quería preguntarle a la doctora San Martino si nos puede contar cómo podemos prevenir el cáncer hepático. Era yo. Lo va a responder la doctora Bernardo. Teníamos así preparado. Bueno, el cáncer hepático, lo mismo que otros tipos de cánceres, existen determinados factores de riesgo. Todos sabemos que hay determinados tumores, como es, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que se asocia pues, al consumo de tabaco. Bueno, pues en el caso del cáncer hepático, pues es parecido, ¿no? Existen factores que conocemos, por ejemplo, pues el alcohol, la obesidad, que cada vez está más presente dentro de nuestra sociedad, y luego unos factores de riesgo como son el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Son factores de riesgo para desarrollar enfermedad hepática crónica y para desarrollar también el cáncer hepático o el hepatocarcinoma. Por lo tanto, uno de los primeros pasos que se debe de intentar es la de prevenir los factores de riesgo. La prevención, como en otras patologías, pues debe de estar desde primaria, es decir, que se deben de establecer pues, campañas o protocolos para evitar adquirir esos factores de riesgo, evitar el consumo perjudicial de alcohol, campañas para la vacunación del virus de la hepatitis B, tratamientos en el caso de personas que ya tienen el virus de la hepatitis C, es decir, tenemos que hacer unos tratamientos o unas prevenciones desde primaria, ¿no? Y también en algunas ocasiones asociado a salud mental, es decir, que salud mental apoya primaria en el caso, por ejemplo, de pacientes con dependencia del alcohol o con un consumo perjudicial del alcohol. En resumen, pues serían medidas higiénico-dietéticas que todos pues conocemos, a las que habría que asociar pues, lo que es el tratamiento de algo específico en la enfermedad hepática crónica, como es el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. ¿Y quiénes son susceptibles de tener cáncer de hígado? ¿Esto afecta a la población general, Susana? Bueno, el cáncer de hígado puede afectar a la población general porque algunos casos se dan en hígados sanos, pero el 80% del cáncer de hígado lo vamos a tener en pacientes con hepatopatía crónica, o sea, pacientes con enfermedad hepática. Como ya ha comentado la doctora Bernardo, pues los pacientes susceptibles de tener un hígado enfermo son aquellos con consumo de alcohol, fundamentalmente, con virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, hígado graso, pacientes con fibrosis hepática avanzada o cirrosis. Estos son los pacientes que van a desarrollar
o que pueden desarrollar cáncer de hígado. Por tanto, hay que estar atento a detectar qué pacientes pueden tener una hepatopatía crónica, desde atención primaria, desde pacientes que se hacen un preoperatorio y tienen plaquetas bajas, pacientes que sufren un traumatismo y se descompensan, pacientes que tienen estigmas cutáneos como arañas vasculares, ictericia, desde todas las especialidades y atención primaria. Hay que estar atentos a estos pacientes que pueden estar sin diagnosticar. También cuando se les hacen pruebas de imagen, pues el tener un hígado con contornos abollonados, con atrofia del lóbulo hepático derecho, hipertrofia del caudado, circulación colateral, aumento de tamaño del bazo, son datos que nos tienen que hacer sospechar que podemos estar ante un paciente con hepatopatía crónica. Debe ser enviado a un servicio de digestivo para que confirme o no el diagnóstico y pueda ser metido en un programa de screening para detectar precozmente el cáncer de hígado. Yo le voy a hacer una pregunta a la doctora Varela. ¿En qué consiste este screening del cáncer de hígado? Bueno, pues como muy bien has apuntado, el screening en el cáncer lo que persigue es disminuir la mortalidad por cáncer. Entonces, así como el cáncer de colon tiene un programa de screening basado en el test de sangre oculta de Neces anual a partir de los 50 años en población general, o las mamografías en las mujeres para el cáncer de mama, en el cáncer de hígado el screening se focaliza en las personas que tienen mayor riesgo, que son los pacientes con enfermedad hepática crónica. ¿Cómo hacemos el screening? Lo fundamental es concienciar a los pacientes con enfermedad hepática crónica que acudan al screening, que en nuestro centro tenemos la suerte de que tienen alta adherencia, y esto se hace con una ecografía dirigida por un médico adiestrado, con un ecógrafo de alta calidad, con un tiempo de exploración adecuado, para detectar cada 6 meses con esta ecografía la posible aparición de nódulos en el parénquima hepático. A esto asociamos una determinación analítica con una proteína que a veces se genera por inflamación hepática relacionada pues, con replicación viral o por otras causas, pero que es muy específica en casos de aparición de tumores hepáticos, que es la alfa-fetoproteína. Entonces, dependiendo de las guías, la práctica más generalizada es realizar una ecografía y una determinación de alfa-fetoproteína cada 6 meses. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, a pesar de los programas de screening y de que dentro de la especialidad de digestivo y dentro de los servicios más relacionados con digestivo sí que existe conciencia de que los pacientes con cirrosis tienen que estar incluidos en un programa de screening, todavía el 40% de los tumores los detectamos fuera del programa de screening. Y esto impacta en la supervivencia de los pacientes porque los detectamos de manera casual, generalmente mayor tamaño, mayor riesgo de invasión vascular, peores opciones terapéuticas, o cuando aparecen los pacientes con síntomas asociados al cáncer, que es una situación terrible en el momento en el que tenemos muy pocas herramientas terapéuticas. La causa más frecuente de que los pacientes se diagnostiquen fuera del programa de cribado, hasta el 70% de los pacientes, es porque no se conoce que tienen una enfermedad hepática crónica previa. Entonces, es súper importante el paso anterior, identificar a los pacientes que están en riesgo, averiguar si son candidatos a tratamiento porque no tienen comorbilidad, porque pueden hacer bien el programa de screening, porque están en buenas condiciones, y si lo están, incluirlos en el programa de cribado semestral, porque esta es la mejor manera de disminuir la mortalidad por este tumor. Yo quería preguntar a la doctora Sanmartino, una vez que detectamos el nódulo en la ecografía, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una vez que se ve un nódulo en la ecografía, debemos realizar otros estudios de imagen, como son el escáner y la resonancia magnética. Se hacen con contraste endovenoso y los estudios se realizan en varias fases.
porque el carcinoma de hígado tiene un comportamiento a veces muy típico en estas dos pruebas. Es un tumor que capta contraste en fase arterial y que lava en las fases portal y de equilibrio. Cuando se cumplen estas características y alguna otra asociada, podemos ya concluir que es un cáncer de hígado. Si no cumple estos criterios estrictamente, pues habría que hacer una biopsia. A veces las biopsias también son difíciles de interpretar, porque el espectro desde la transición del hígado sano al nódulo displásico hasta que tenemos un cáncer bien diferenciado, pues es todo un continuo y a veces la biopsia puede ser también dudosa. Lo importante es que el paciente sea valorado dentro de un grupo multidisciplinar de trabajo, de varios especialistas, tanto en hepatología como en pruebas diagnósticas, como en anatomía patológica, como medicina nuclear, como cirugía hepática, y se valoren todas las pruebas de este paciente, el paciente en conjunto, hasta que obtengamos el diagnóstico cierto de carcinoma hepático. ¿Qué tratamientos hay para el cáncer hepático? ¿Se hacen en todos los hospitales? Bueno, existen guías, como todas las patologías que conocemos, pues existen guías para diagnóstico y tratamiento, guías internacionales, consensuadas, que nos establecen un poco las pautas a seguir en el diagnóstico, como dice la doctora Sammartino, y en el tratamiento. El tratamiento va a depender de las características que tenga el tumor y las características también y los antecedentes que tenga el paciente, ¿no? Edad, comorbilidades, y es un amplio abanico de tratamientos. Puedes pasar por tratamientos locales, tratamientos de tumores pequeños que se pueden tratar de manera local, bien con radiología, con tratamiento con microondas o radiofrecuencia, o también los cirujanos pues con una resección, es decir, quitar ese tumor, o cirugía, pues como es también el trasplante hepático. También radiología vascular pues puede hacer tratamientos endovasculares, ¿no? Para necrosar, podríamos decir, el tumor, o también tratamientos pues, generales o tratamientos sistémicos con pastillas o con medicación endovenosa, bien por oncología o bien por el servicio digestivo. Evidentemente, el utilizar o el tratar un paciente con unas herramientas o con otras va a depender, como hemos dicho, o como he dicho, de lo que nos recomienden las guías, pero como decía la doctora Sammartino y decía la doctora Varela, lo más importante es el trabajo multidisciplinar de un equipo de profesionales de diferentes áreas que trabajan en conjunto en el hospital, que permite pues, ofrecer todos los tratamientos y que se hace consenso, se hacen comités en los que cada paciente se evalúa de manera individualizada, se apuesta por el mejor tratamiento que tiene que tener ese paciente. También el tratamiento puede cambiar a medida que evoluciona la enfermedad del paciente, con lo cual se pueden reevaluar los casos. Entonces, existe un amplio abanico de tratamientos que hay que individualizarlo y adaptarlo a cada paciente, y que eso debe de ser en un equipo multidisciplinar. Para tener un equipo multidisciplinar, pues se necesitan profesionales que sepan de esa patología, que estén acostumbrados y estén adiestrados a este tipo de tumores, y eso necesita pues, una concentración, podríamos decir, de casos y de recursos, ¿no? Eso no lo ofrece un hospital como es nuestro hospital, ¿no? En el que pues tenemos radiología, como es radiología vascular, que solo se realiza aquí, o cirugía hepática y trasplante, es decir, que, y hepatólogos que evidentemente pues, ven un número muy importante de pacientes. Por lo tanto, hay un abanico, se debe de individualizar en cada paciente, deben de ser los profesionales los que de manera consensuada tomen una decisión, y evidentemente tiene que tener pues, una infraestructura que permita llevar a cabo pues, esas terapias y esos tratamientos. Aparte, también de la investigación, ¿no? De que en un hospital como este, pues nuevos tratamientos, nuevos ensayos, a veces ensayos no solamente en este hospital, sino también ensayos multicéntricos en otros hospitales, pues permite ofrecer a los pacientes
que a lo mejor no se ajustan a las terapias que hay hasta ahora, pues nuevos tratamientos o nuevos intentos de tratamientos en caso de que no tengan una respuesta. Es decir, que se agotan, podríamos decir, todas las posibilidades del tratamiento con un equipo multidisciplinar y con un hospital que tenga una infraestructura adecuada. Bueno, yo creo que la doctora Bernardo lo ha explicado perfectamente. Aquí en el UCA tenemos el centro de referencia para tumores hepáticos. Nos reunimos en una sesión semanal, varios especialistas implicados tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de este cáncer. Generalmente son pues, los hepatólogos, los cirujanos hepáticos, radiólogos de diagnóstico, radiólogos vasculares intervencionistas, médicos de medicina nuclear y, bueno, pues entre todos y valorando individualmente cada caso. Efectivamente, siguiendo las guías clínicas, pues se decide de forma personalizada para cada paciente cuál es el tratamiento mejor en su caso. Los tratamientos, los ha comentado perfectamente la doctora Bernardo, van desde tratamientos curativos como son la resección quirúrgica, el trasplante hepático o la ablación percutánea, a tratamientos que ya cuando el estadio es un poquito más avanzado pues no logran ser curativos, pero logran prolongar digamos, la vida del paciente mucho tiempo y con una buena calidad de vida, como son los tratamientos endovasculares. Estos tratamientos son a través de una arteria, se hace un cateterismo, se punciona al paciente generalmente en la ingle y se llega hasta, digamos, hasta el tumor navegando por las arterias y se le administra ahí un tratamiento que puede ser de quimioterapia o de radioterapia local. Cuando los estadios son más avanzados, pues también queda el recurso del tratamiento sistémico mediante diferentes medicamentos, que unos se administran pues eso, por vía oral o por vía endovenosa y, bueno, sobre todo que cada paciente va a llevar un tratamiento individualizado en cada caso. Y lo mismo, pues como ya comentó la doctora Bernardo, lo mismo según va evolucionando, pues este tratamiento se va modificando, siempre valorado en este comité de especialistas. Yo aquí querría destacar dos aspectos muy importantes del comité que hacen que la asistencia de los pacientes sea mejor, porque al tomar las decisiones en conjunto hay un respaldo de varios especialistas tomando las decisiones sobre cada caso, y hay veces que yo, que suelo ser una de las personas que presento los casos en el comité, llevo los pacientes con una idea y por razones técnicas o porque por otras cuestiones el paciente sale con una decisión terapéutica diferente y mejor. Al trabajar en equipo, aparte de que es más enriquecedor, es más divertido, la calidad de la asistencia es mejor porque los tiempos de paso entre un especialista y otro se acortan y todo el equipo está involucrado emocionalmente y técnicamente con cada paciente. Y otro aspecto muy importante es que al ser un tumor que asienta sobre un órgano enfermo, la evaluación continua de la reserva hepática y el cuidado del apoyo, sobre todo de enfermería, en cuanto al aspecto también nutricional, control de los factores de riesgo, soporte social, soporte psicológico, hace que los pacientes en general se sientan bien tratados y su calidad de vida mejora por la atención integral. Y yo creo que esto es un aspecto muy importante del trabajo multidisciplinar con estos pacientes. Una cosa que se nos había olvidado comentar es el tratamiento del desencadenante de la cirrosis. Sabemos que los pacientes que consumen alcohol, y esto es un trabajo que ha liderado el doctor Rodríguez aquí en la sala con su esfuerzo de investigación clínica de muchos años, sabemos que los pacientes que consumen alcohol y tienen una enfermedad hepática crónica, si dejan de beber antes de que aparezcan las descompensaciones, su riesgo de cáncer disminuye. Y esto es una cosa que no se sabía. Sabemos que los pacientes que tienen infección crónica por hepatitis C y tienen una cirrosis, si curamos la hepatitis C, su riesgo de descompensación disminuye, prácticamente desaparece, pero estos pacientes tienen que seguir en cribado porque su riesgo de cáncer, por lo menos en los primeros 3-5 años, no disminuye.
Y esto son cosas del manejo de la enfermedad hepática crónica que son inherentes al servicio digestivo, al servicio de hepatología, y desde aquí quiero hacer un llamamiento para que los hepatólogos se involucren en los comités de cáncer hepático, porque somos nosotros los que conocemos la fisiopatología hepática, los mecanismos de producción de la enfermedad, el manejo de las descompensaciones, el hasta dónde podemos llegar con los tratamientos del cáncer en relación a la reserva funcional hepática, el manejo de la hipertensión portal y de las descompensaciones de la cirrosis. Y yo creo que esta labor, como hepatólogos, es fundamental para la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. No sé si queréis comentar alguna cosa más respecto a los tratamientos, algo específico. Por ejemplo, una de las cosas que empezamos a hacer en este hospital, gracias a los ensayos clínicos, al aumentar la calidad asistencial y tener volumen de pacientes, conseguimos ensayos clínicos, y gracias a los ensayos clínicos pues, hemos iniciado tratamientos que después han pasado a ser práctica habitual porque ya han entrado en las guías. Entonces, esto es otro aspecto que es muy, muy importante desde el punto de vista del trabajo en comité. Uno de los aspectos ha sido, por ejemplo, la radioembolización. La radioembolización, sí, es un tratamiento, como dijimos, endovascular, haciendo un cateterismo a las arterias del hígado. Y bueno, es un tratamiento complejo, es un tratamiento efectivamente muy caro, al que accedimos gracias a un ensayo clínico, y actualmente pues es un tratamiento que se está desarrollando, intentando que sea antes las guías, bueno, viene que se aplica a estadios tumorales ya avanzados, pero bueno, ahora se está empezando a ver que en estadios precoces pues también es eficaz, dando altas dosis de radiación en la zona del tumor y consiguiendo pues un tipo de ablación tumoral también. Es un tratamiento novedoso, se realiza en pocos hospitales de España, y además aquí en el UCA pues es uno de los centros que más casos tenemos a nivel nacional, y bueno, pues tenemos esta alternativa de tratamiento muy desarrollada también, pues porque el UCA tiene una tecnología bueno, pues de equipos de alta gama. Los profesionales estamos muy imbricados unos con otros, bueno, pues por las características del centro, de tener un equipo multidisciplinar, de estar muy coordinados, porque es un tratamiento complejo, se administra en 2 días diferentes. Hay un día que se hace como un estudio de planificación, otro día se trata. Bueno, no en todos los centros se puede realizar por problemas de logística, digamos, y bueno, pues este centro lo hacemos y estamos haciendo cada día más casos y bueno, y bien. Muy bien. ¿Cuál crees, Carmen, que es el mayor avance en el cáncer hepático en los últimos años? Bueno, es un poco complejo decirlo, depende de cómo lo miremos, ¿no? Pues avances ha habido muchos, evidentemente, pues el desarrollo, yo entiendo menos eso, evidentemente, más saber eres tú, evidentemente los hepatólogos, pues el desarrollo de tratamientos para el virus de la hepatitis C, vacunación que ya existía, pero bueno, probablemente lo que hablábamos de campañas para la vacunación del virus de la hepatitis B, y luego pues todo un arsenal de nuevos fármacos o quimioterápicos que pueden pues también paliar o tener controlada la enfermedad. Evidentemente, desde el punto de vista del cirujano, nosotros hemos aportado muy poquito. Es decir, las cirugías o resecciones hepáticas ya se hacían, hemos introducido el abordaje laparoscópico que permite pues pacientes que tenían hipertensión portal y la resección no entraba dentro de esa ecuación, pues el poder ofrecerles un tratamiento curativo como es una resección laparoscópica que el paciente pues tolera en el posoperatorio en el caso de pues una hipertensión portal y una cirrosis hepática, ¿no? El trasplante, bueno, el trasplante está desarrollado ya desde hace muchos años, con lo cual, bueno, pues nosotros estamos ahí para seguir haciendo lo que hacíamos, hacerlo bien, evidentemente, y nosotros como cirujanos aportamos poco al escenario que hay del tratamiento del hepatocarcinoma. Yo creo que los mayores avances están, desde mi punto de vista, para un futuro, pues en esa prevención,
en involucrar a atención primaria, a un diagnóstico precoz de estos pacientes, a que se establezcan protocolos, igual que ellos pues siguen a los pacientes que tienen diabetes, a los pacientes que tienen hipertensión, están muy involucrados, pues pacientes con enfermedades hepáticas, pues también vigilar, estar atentos a estos alarmas que pueden tener el paciente, pues bueno, pues para a lo mejor pues enviarlo al hepatólogo y que el hepatólogo pues establezca los estudios que tenga que hacer. Entonces, bueno, yo creo que nosotros poquito aportamos y más, podríamos decir, novedades y posiblemente yo creo que es muy importante que primaria pues participe y que a estos pacientes pues sean pues valorados y tratados como otras patologías que lo tienen integrado y esa comunicación de primaria pues con los especialistas, en este caso con los hepatólogos, ¿no?, en estos pacientes. Yo creo que hay preguntas de la sala. Si podemos tener el micrófono para algún comentario. Yo quería preguntar, cuando un paciente no es considerado para realizar tratamiento curativo por el comité multidisciplinario y pasa a tratamientos considerados paliativos o tratamientos para mejorar el estado del paciente, ¿qué posibilidades hay o cómo está en la actualidad el conseguir rescatar pacientes hacia la cirugía, hacia tratamientos después curativos? ¿Quieres contestar tú? Contesto yo. Contesta la doctora Varela. Vale. A nivel global, hay tratamientos orales, inhibidores multiquinasas nuevos de nueva generación, de reciente introducción, que consiguen respuestas radiológicas mayores que las que teníamos con los tratamientos previos. Y hay centros donde, gracias a la administración durante unos cuantos meses de estos tratamientos sistémicos, se consiguen respuestas parciales que hacen que pacientes que tenían invasión vascular o que tenían enfermedad multifocal se reduzca la carga tumoral y revertir la situación a un paciente que realmente pueda ser resecable o pueda ser rescatable incluso con trasplante. En otras ocasiones, nosotros tenemos algunos casos en los que lo hemos hecho así. Se utiliza el tratamiento intraarterial con radioembolización con un doble objetivo. Por un lado, hacer un tratamiento antitumoral. Este tratamiento, el efecto máximo radiológico se observa entre el tercer y el sexto mes y durante estos meses se observa un poco la biología tumoral, cómo es de agresivo el tumor, si aparecen nuevas lesiones, si aparece invasión vascular y además, dependiendo de la dosis que se administre y cómo se planifica este tratamiento, se puede conseguir aumento, hipertrofia del hígado remanente, de manera que en casos que no son tumores avanzados, pero que son tumores que no son resecables por falta de tejido no tumoral para dejar como hígado remanente, con la radioembolización sí que conseguimos hacer hipertrofia del parénquima que va a quedar y conseguir que ese paciente pueda ser resecable. O sea que sí que tenemos algunos pacientes en los que se diseña esa estrategia a priori y hay otros en los que se puede plantear si hay muy buena respuesta al tratamiento sistémico como un tratamiento de rescate. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario más. Sí, María, yo creo que habéis comentado que la principal razón por la que todavía se diagnostica una proporción importante de los cánceres de hígado fuera de los programas de vigilancia es porque los pacientes no están diagnosticados de cirrosis o de enfermedad hepática avanzada, ¿no? Por tanto, el diagnóstico precoz de la enfermedad hepática es fundamental. ¿Cuáles crees tú que son ahora mismo las principales barreras para que se produzca tan tarde o se tarde tanto en diagnosticar la enfermedad hepática crónica? En nuestro medio, yo creo que pacientes con hepatitis crónica B en fase avanzada
es la minoría y el perfil de pacientes que vemos ahora con infección hepatitis B sin tratar suelen ser pacientes inmigrantes que vienen de áreas de alta prevalencia y que los identificamos bien. Pacientes con hepatitis C no tratada cada vez quedan menos, pero sí que hay pacientes que todavía se nos escapan y todavía nos llegan pacientes con cáncer hepático que son virémicos. Y estos pacientes, seguramente si rebuscamos en sus contactos previos con el sistema sanitario, ha habido algún dato o incluso serologías o cosas antiguas en las que a lo mejor teníamos que haber tenido la alarma de rescatar ahí, pero lo fundamental en nuestro medio es voy a ser un poco radical, la ligereza con la que consideramos la enfermedad hepática crónica por alcohol. El consumo de alcohol es la principal causa en nuestro medio de enfermedad hepática crónica. Los pacientes con consumo de alcohol son los que más tarde llegan al hospital, en los que cuando se diagnostica la cirrosis generalmente es en la primera descompensación, es cuando ingresan por ascitis o ingresan por una hemorragia digestiva, y no sé muy bien cómo podemos aumentar la conciencia social de que el consumo de alcohol es perjudicial y de que cuando yo tengo un paciente delante que me cuenta que toma más de 2 unidades de alcohol al día y además es un poco gordito y además es diabético y ve unas plaquetas de 120.000, tengo que pensar que ese paciente puede tener una enfermedad hepática y que tengo que preocuparme más. Entonces, la primera medida es concienciar a la sociedad, concienciarnos nosotros de que el alcohol es malo, cualquier cantidad es mala. La actividad física, el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y después, estos pacientes, hay unos índices que se pueden hacer con los análisis de sangre que yo creo que deberíamos intentar como equipo que el FIB4 o el APRI salieran en los análisis y que hubiera una señal de alarma de que ese paciente puede tener una fibrosis avanzada. Igual que nos sale el filtrado glomerular, pues que nos saliera esos índices con los análisis de sangre, que son con las plaquetas que salen en todos los hemogramas y con las transaminasas, ¿no? Y con la edad. Entonces, quizás haya que ver la forma de que estos pacientes se hagan un fibroscan, una consulta rápida, y si tienen datos de cirrosis ya se incorporan al sistema. Pero si no hay un médico de atención primaria o no hay un familiar o un amigo que diga estás bebiendo demasiado, ese paciente nunca va a acceder al sistema sanitario porque se encuentra bien. Entonces yo creo que es un problema que desde el hospital vemos la punta del iceberg, pero todo el pool de pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada, asintomáticos, sin diagnóstico, como no vayamos a la sociedad en general, va a ser muy difícil que salgan a la luz, ¿no? Y otro aspecto importante que también quiero resaltar. La palabra cirrosis tiene un estigma muy negativo y el cáncer de hígado lo tienen solo los alcohólicos y los drogatas y los de las hepatitis y los no sé qué. Entonces, de siempre ha sido una enfermedad mal considerada y de siempre ha sido un cáncer con estigma. El paciente con cáncer de pulmón que fuma es diferente que el paciente con cáncer hepático que bebe. Y es así. Y eso es una de las cosas que, como sociedad, yo creo que también hay que considerar. La cirrosis no es cirrosis, es enfermedad hepática crónica avanzada, no todos los pacientes tienen un diagnóstico histológico y el consumo perjudicial de alcohol no quiere decir que tengas una dependencia del alcohol, ni quiere decir que seas alcohólico, sino que la cantidad que bebes en tu contexto de genes, obesidad, hepatitis, es suficientemente malo para hacer mecanismos de cáncer. Entonces, esto es una de las cosas que yo creo que también dificulta el acceso de los pacientes al sistema, porque me van a poner el estigma de que tengo una cirrosis, de que tengo no sé qué, y por eso no voy al médico. ¿Alguna cosa más que queráis comentar? Yo te quería preguntar el valor del fibroscan como para predecir qué pacientes tienen hepatopatía o van a tener hepatopatía. O sea, yo a veces hago ecografías por las tardes, encuentro pacientes gorditos, con un hígado graso, con mala pinta, pero bueno,
no veo que tenga el caudado grande, ni veo el contorno avionado, y bueno, lo doy casi de normal, de esteatosis, moderada esteatosis, y a su médico de familia le diga como moderada esteatosis. Pero yo hay pacientes pues que no me gustan desde, no sé, de forma, no sé, inconsciente o no sé, no sabría decirlo. El FibroScan es una medida del grado de desarrollo de fibrosis. ¿Cómo os envían? O sea, un paciente con una esteatosis importante, ¿deberían de enviároslo ya los médicos de familia a vuestra consulta de digestivo o cómo ves tú esto? A ver, la enfermedad por hígado graso es la causa más frecuente de primeras consultas que tenemos ahora en las consultas de digestivo. Alteración de pruebas hepáticas o ferritina elevada con grasa en la ecografía. Es la causa más frecuente. Entonces, todavía está por ver y todavía estamos colocándonos para saber qué pacientes que están un poquito regular hay que seguir en las consultas porque tienen más riesgo de acabar haciendo una enfermedad hepática crónica avanzada. Y dentro de este subgrupo que tienen un poco de enfermedad, algunos pacientes sabemos que van a desarrollar cáncer de hígado antes de hacer una fibrosis grado 4 con cirrosis, con signos de hipertensión portal, con descompensación hepática. Entonces, algunos pacientes identificamos los factores de riesgo, tienen una fibrosis leve estimada por FibroScan o por los índices serológicos y podemos devolverlos a atención primaria para que se hagan allí el seguimiento de su diabetes, de su obesidad, de su dislipemia y tal. Hay otros pacientes que claramente tienen una enfermedad hepática crónica, que ya nos los quedamos como los pacientes con el resto de etiologías. Y estos pacientes intermedios, que no son pocos, son un 60% o más, los vemos periódicamente y en función de la evolución del FibroScan y de los parámetros analíticos y de la exploración física y los eventos que van pasando, vamos viendo un poco cómo van. Pero sí que es una franja de pacientes, un volumen muy grande de pacientes que tenemos en esa zona gris en la que la determinación periódica de la histografía con FibroScan sí que nos ayuda a ver un poco por dónde van. No solo con el hígado graso, también en los pacientes con enfermedad hepática crónica por alcohol, en los pacientes colestásicos, en todas las patologías, la determinación evolutiva del FibroScan nos ayuda mucho a ver un poco cómo va ese hígado. ¿Alguna cosa más que queráis comentar, reivindicar? Lo que venimos reivindicando desde el inicio del coloquio, ¿no? La concienciación de la sociedad, de los propios pacientes en este caso, ¿no? Pues eso, de la necesidad de prevención pues, con menores ingestas de alcohol o no ingestas de alcohol, cuidado o tratamientos de enfermedades como las víricas y bueno, lo que venimos recalcando, ¿no? Y sobre todo la importancia de primaria en asumir estas patologías e identificarlas. El problema de esto, como bien dices, ¿no? Es que no identificamos estos pacientes y por lo tanto no podemos llegar a un diagnóstico precoz, se nos escapa. Pues muy bien, yo creo que hemos alcanzado el objetivo del coloquio, que era reflexionar un poquito en voz alta sobre esta enfermedad. Desde aquí, animaros a que sigáis conectados a la Semana de Enfermedades Hepáticas y agradeceros vuestra atención.